Eh, bueno, en esta vamos a tocar dos diapositivas, ahora se las comparto. Eh, bueno, aquí entenderán que hay algunos compañeros que vienen de lo que yo les decía, los diferentes niveles, ¿no? Vienen pues de pronto de nunca haber programado o haber programado eventualmente, entonces por eso a veces los repaso, ¿no? Y todo lo que hicimos de repasar, aunque había gente que programaba, siempre algunas cosas nos cuesta trabajo hacerlas, ¿no? O volverlas a retomar. Entonces me parece que el resultado de eso fue importante para todos. Y los felicito. Mire, estuve revisando trabajos, mirando cosas. Hay cosas muy bien elaboradas. Entonces eso me encanta más. Bueno, React. Eh, primeramente, antes de hablar de React, sé que aquí hay personas que ya han tocado Angular. Y haciendo como una comparación entre un versus, pues bueno, entre Angular y React, pues son dos, digamos, como dos gigantes, ¿no? En este momento. Inicialmente, pues Angular, que es sostenido por el equipo pues tiene un equipo de pues, Google, imagínense, y Facebook, pues que sostiene a React, ¿no? Entonces, hablamos de dos tecnologías que en el mercado están siendo demasiado, pero demasiado solicitadas, ¿listo? Angular lo tomamos como un framework y React como una librería. Ahora vamos a hacer una integración a pie y después ya con Webpack y con todos los juguetes, ¿listo? A nivel de templates o de plantillas, pues manejamos HTML, TypeScript con Angular y en React JS, JavaScript y una forma nueva de escribir HTML dentro de JavaScript, ¿listo? Que es JSX, ¿listo? Hablando del lazo, ¿se acuerdan que ya lo tocamos con Vue un poquitico, hablando del binding? Y hablar de esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí es lo que diferencia a React de Vue y de Angular, ¿listo? ¿Por qué? En Angular nosotros tenemos un doble enlace. Entonces lo que usted tiene reflejado en sus vistas o los valores en sus componentes lo tiene en ambos lados, ¿listo? Si usted modifica la vista, pues se le va a modificar el valor en el componente y viceversa. Entonces hay un doble binding, ¿listo? Y en React pasa algo que es que todos los datos van en una sola dirección. No quiere decir que no sea reactivo, pero esa es la gran diferencia, sino que todo va en una sola dirección. Entonces, por eso tiene algo que es el manejo del estado de los datos. Y esa es la gran diferencia que existe entre Angular, Vue y React. ¿Listo? De una vez para que entiendan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que todos los datos van en una sola dirección. ¿Esto en qué implica, hablando en arquitectura de software, qué implica esto? Cuando yo utilizo el doble enlace o el doble lazo, pues estoy haciendo un manejo más amplio de lo que es la memoria, ¿listo? Y cuando yo manejo los datos en una sola dirección, ¿qué pasaría? Pues la memoria realmente baja y por ende, pues el performance, el desempeño, pues va a ser mucho más óptimo, ¿listo? Entonces en esto, ellos sí se han jugado mucho como en planear muy bien la arquitectura de esta tecnología, ¿listo? Entonces uno siempre está manejando el estado. No es como lo que hacíamos con Vue, ¿no? Que cambiábamos el estado como quisiéramos, eso hacíamos maravillas, ¿no? Acá es un poco más restringido, ¿listo? Pero no quiere decir que no sea reactivo, sino que la reactividad se controla a través de un estado, ¿ok? Bueno, y el DOM, por lo general Angular, pues no sé, Regular DOM, no sé por qué le colocaron así, pero React, al igual que Vue, pues utilizan un Virtual DOM, o sea, hacen como una copia del DOM, y esa virtualización, pues lo que ayuda es que, lo que les decía, ¿no? Cuando se va a hacer un renderizado de un elemento, solo se hace el elemento donde cambia el estado, ¿sí me hago entender?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso hace que el rendimiento sea mayor. ¿Listo? Entonces podemos ver un mejor desempeño en las aplicaciones. Esto es una clase de arquitectura de software, ¿no? En este caso estamos hablando de la arquitectura de React y Angular. Y pues los servicios, que es para nosotros pues trabajar lógica de la aplicación o del estado también. Y acá pues se utiliza una arquitectura que es Flux, la pueden encontrar también en la red. Esto es una arquitectura de software. Y mucha gente utiliza Redux, ¿listo? Redux no solamente sirve para React, se puede trabajar con Angular, se puede trabajar con Vue, pero es para manejar los estados y pues que la aplicación tenga una lógica coherente, ¿listo? Y no redundante. ¿Qué es React? Es una librería de JavaScript para construir interfaces de usuarios. Necesito a alguien que se haga... ¿Ya? ¿No? Sí, sí. ¿No? ¿Ahí? ¿Sí ya? Listo, gracias. Me avisan. Bueno, y entonces, en otras palabras, si usted va a la documentación de React, lo definen así. Es una librería de JavaScript para construir interfaces de usuario. ¿Listo? Es basado en eso, en el pensamiento de que las cosas sean lo más óptimas, lo más simples, pero lo más poderosas para los usuarios. ¿Listo? ¿Es basado en qué? En componentes. ¿Qué es un componente? Todo lo que ustedes puedan encapsular se puede convertir en un componente. ¿Sí? Puede ser toda una página, eso puede ser un componente que tiene componentes hijos. El header de una aplicación, eso puede ser un componente. El menú de una aplicación, eso puede ser un componente. La tarjeta, el card de un usuario puede ser un componente. Entonces todo lo podemos convertir en un componente, ¿sí? Hace muchos años la programación web no era basada en componentes. Hoy en día esto es un estándar que la mayoría de frameworks y librerías quieren trabajar. ¿Listo? Trabajar con componentes. Entonces, por lo general, los componentes utilizan un árbol. ¿Listo? Los que han visto grafos y bueno, entenderán que un ejemplo, un objeto padre puede contener objetos hijos y lo mismo, un componente padre puede contener objetos hijos. Y puede existir, ¿no? Dependiendo de la lógica que ustedes trabajen, comunicación de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Por lo general siempre tiende a ser así, ¿no? De abajo hacia arriba, del componente padre hacia los hijos. ¿Listo? Entonces aquí vemos los componentes permiten separar la interfaz de usuario en piezas independientes, reutilizables y pensar en cada pieza de forma aislada. Entonces aquí miramos, este es un componente básico en React. Ya empezamos a utilizar ECMAScript 2015, 2016, 2017. Ahí vemos que utilizamos clases, la clase welcome extiende de React Component. ¿Y qué hace? Utiliza pues un método para renderizar. Lo que encontramos acá adentro, ¿sí? Retorna JavaScript. Y así sucesivamente. ¿Por qué usar React? Bueno, en la primera, el estado de las interfaces se vuelve inmanejable con Vanilla JavaScript. ¿Se acuerdan cuando ustedes iban a ocultar algo, a personalizar algo y lo estaban haciendo a pie? Que a veces yo los veía con caras de que querían llorar. No, mentira. Se volvió un poco engorroso, ¿no? Cuando miramos con Vue se volvió mucho más fácil. Ahorita, cuando se crean estos frameworks y estas librerías, siempre se piensan en no reemplazar, digamos, el lenguaje inicial, pero sí darle superpoderes, o sea, mejorar mucho lo que nosotros podíamos hacer antes a pie. ¿Listo? Entonces, siempre es pensado en eso, en avanzar más. ¿Qué más? Centrarme en la lógica de negocio y no en controlar que mi app explote. Entonces, cuando algo se vuelve, haga de cuenta, mire la interfaz de Facebook un momentico, o miremosla. Voy a salirme un momento de aquí. Buenas noches. Y voy a entrar a mi Facebook.
Un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos componentes pueden existir aquí? Una cantidad, ¿no? Entonces, si yo me centro en trabajar, digamos, solo en la lógica de negocios, yo no me voy a preocupar por el comportamiento de los componentes, porque esa lógica va a sostener n componentes los que yo tenga en mi aplicación, ¿listo? Entonces, la cuestión, digamos, era que antes, cuando uno programaba a pie o lo hacía de pronto con jQuery, uno tenía muchos problemas cuando ya encontraba complejidad en hacer cosas así, ¿listo? Entonces era difícil administrar eso, o el hacer cambios, pues muchas veces, como estaban tan ligadas las cosas, digamos, esto dependía de esto, el hacer yo un cambio, pues se me demoraba mucho, tenía que planearlo muy bien para que no me afectara otras partes de la aplicación. El trabajar con componentes, digamos, si no se acuerdan que antes esto era cuadrado, ¿no? ¿Qué hicieron con ese componente del avatar? Pues, simplemente le dieron estilo y ya, y no tuvieron que modificar nada más. Eso. Entonces el hacer cambios acá y el trabajar con componentes a uno le permite administrar y pues no, como no, tener mucho cuidado de no dañar realmente el funcionamiento de la aplicación, ¿ok? Listo, ¿qué más? Tiene un gran ecosistema, ¿no? Ustedes han visto una comunidad muy activa y el alto rendimiento, lo que les decía, ¿no? Eso diferencia muchísimo. Entonces, si yo quiero hacer aplicaciones, imagínense, ¿ustedes saben cómo funciona Facebook? O de pronto han mirado algún documental cómo funciona, ¿no? Ustedes saben que hace qué día se cayó, ¿no? No sé, se cayó y yo veo amigos que la pasan solo en Facebook estresadísimos. No hay Facebook. Pero ¿cómo hace para funcionar esa cantidad de datos? Es que imagínense, multiplica aquí mis amigos, por las funcionalidades, por las fotos. ¿Cómo hacer que algo así? El desempeño del frontend tiene que ser muy bueno. Entonces, el aprender React nos va a dar pues, el potencial de que Facebook lo utiliza dentro de su plataforma, ¿no? De hecho, instalen los DevTools o el DevTools de React para Chrome. Ustedes lo pueden instalar, pueden hacerlo, instálenlo para que de pronto empecemos a observar cosas de React. Lo instalan y les va a aparecer el logotipo de React y les va a decir en qué páginas está React instalado, ¿listo? En este caso, pues tenemos React en Facebook, obviamente, ¿no? Si nosotros miramos acá, vamos a ver si nos deja ver algo de React. A ver. Y miren, ya nos deja ver, vamos a aumentarla aquí. Ya nos deja ver componentes, miren, cada uno de los componentes, y nos dejan ver algunos props, pues las propiedades de dichos componentes, ¿listo? Y así mismo si hiciéramos esto con Netflix, ¿sí? Y miramos acá, ¿no? También utiliza, cuando aparece el check verde así, utiliza React, ¿listo? ¿Sí? Y aquí podemos mirar lo mismo, ¿no? ¿Sí? Conectamos con React y empezamos a ver los componentes. ¿Sí? Los diferentes props. ¿Sí? Si ustedes empiezan a explorar acá, pues van a poder analizar cosas sobre las películas, rutas, ¿no? No van a ponerse a hackear eso, ¿no? Mentira. Bueno, entonces lo que les decía, ¿no? El rendimiento es muy alto. Aquí estamos hablando de Facebook, estamos hablando del frontend, no estamos hablando del backend, ¿no? La cuestión de infraestructura, hay gente que dice que Facebook es infraestructura, ¿no? O sea, la plataforma, un ejemplo, ¿no? Ellos están haciendo
constantemente algo que llama la replicación de datos. Entonces, digamos, hay un servidor, servidores maestros y hay esclavos, ¿no? Entonces están haciendo una replicación constante de las bases de datos. Entonces se llega a caer uno, pum, levantan el otro y ya está automatizado para que eso ocurra, ¿no? Entonces, toda esta infraestructura son millones de millones de millones de millones de datos que se están moviendo constantemente. Entonces, digamos, ¿cuánta gente tiene contacto ahí conmigo? Pues, ¿y qué cosas están ocurriendo? El poder hacer eso simplemente con la metodología o las herramientas tradicionales, pues vamos a tener un problema de desempeño porque es harta información. ¿Listo? Haga de cuenta, mucha información. ¿Listo? Y más, digamos que está utilizando WebSockets, entonces que son canales duples y, digamos, un ejemplo, mis amigos empezaron a subir fotos y me llegó una notificación y bueno, toda esa información que están moviendo ahí y tiene una lógica muy clara, no hay un componente que está escuchando eso y que se está encargando de que esas notificaciones aparezcan, de que mi estado se esté actualizando cada vez que alguien sube. Entonces mire que hay una cuestión en el frontend de bastante desempeño. Entonces React es una tecnología que nos va a ayudar a solucionar eso. ¿Listo? Sigamos. Listo. Con base es una comunidad muy activa, tiene un gran rendimiento. Entonces, bueno, razones por la que utilizar React en el 2018, ¿no? Ya nos quedamos atrás. La eficiencia, pues nos sirve para, gracias a la virtualización del DOM y a todo esto, nos ayuda mucho. No lo he probado, ni he probado herramientas para hacer esto, para hacer buen SEO. La sintaxis de que vamos a poder escribir HTML dentro de nuestro JavaScript, como el problema que teníamos de estar utilizando la comilla invertida, y ¿se acuerdan? Entonces, el utilizarlo, haga de cuenta que vamos a poder tener maquetado HTML dentro de nuestra lógica de JavaScript, y eso es genial, ¿listo? Porque vamos a controlar estados de nuestra aplicación y estados de nuestra estructura, incluso. ¿Qué más? Que se centra o se focaliza en la interfaz, en la parte de en la interfaces de usuario, ¿listo? Que puedo reutilizar componentes, que pues es una de las, digamos, alternativas que hoy en día, o las librerías que más potente está. Es simple, ¿sí? La simplicidad hace que evitemos muchos bugs y que estemos haciendo labores muy tediosas de depuración, ¿listo? Entonces, eso nos ayuda a evitar, porque ya tiene una estructura definida cómo hacer las cosas. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y cuál escojo, no? React, Angular, pues si usted lo llaman a trabajar a un lugar, sí lo que le digan, ¿no? O si le dan la libertad de que usted opine, no, yo voy a utilizar. A veces pasa, ¿no? Con qué tecnología decide, pero por lo general cuando a uno lo contratan para trabajar en un proyecto, ya le dicen, no, tiene que utilizar esto, con esto, y esto, y esto, y tiene que hacer esto. Y aquí está el documento del levantamiento de requerimientos y arranque. ¿Listo? Y su supervisor en el Scrum va a ser tal persona, entonces tienen daily a tal hora todos los días y ese es el flujo de trabajo más o menos de los proyectos. ¿Listo? Entonces, alternativas en Angular y Vue, no metemos ahí otras tecnologías como jQuery porque no, pues ya se van quedando en otro cuento. ¿Listo? Esta es una métrica, digamos, de lo más amado, digámoslo así, entre frameworks. Hablando de frameworks, la gente, el 74.5%, esto es de las encuestas de Stack Overflow, ¿no? Ahorita, ahí les dejé el link, pueden consultarlo. No solamente hay encuestas de frameworks, hay de tecnologías, de lenguajes, etcétera, etcétera. El 74% aman React. Y yo creo que sí, ese 74% de que han encontrado algo pues, que realmente es poderoso. El 73% está en Vue
hablando de framework, ¿no? Vue se considera ya también como un framework cuando lo instalas con todos los juguetes. Express, Spring, los que aman Java. Yo soy anti-Java, no mentira. ASP.NET, me dan la cabeza. Django, Flash, Laravel, Angular. Mire que Angular va perdiendo popularidad, ¿no? Entonces, en algunas partes del mundo, ¿no? Esto es hablándolo a nivel general. Y aún consideran jQuery, ¿no? Dentro de esas cosas que más aman. Yo lo considero para algunas cosas todavía. Listo. Volviendo al punto, entonces, eso es prácticamente lo que vamos a empezar a trabajar nosotros. Ya empezar a mirar todo con base en componentes. ¿Listo? Entonces, digamos, voy a maquetar una aplicación. Aquí hay un chat, digámoslo así. Yo voy a hacer comentarios. Aquí está el formulario de comentarios. Voy a ir comentando, me imagino que sobre un tema. Y cada cosa que yo haga la estoy pensando en que tiene que ser un componente o un arreglo de componentes. Entonces, de ahora en adelante todo vamos a mirarlo así. Y ya instalando las herramientas, usted puede analizar incluso cómo lo hacen, pues las diferentes plataformas que hoy en día están utilizando React. Usted va a WhatsApp, que es obviamente es de Facebook, el WhatsApp web es hecho con React, ¿listo? Por ahí yo les compartí en Facebook cómo hacer un clon de WhatsApp con React, hay una herramienta, y estaban en esa, me pareció muy chévere porque estaba estudiando justamente lo de hooks, que es un tema que vamos a ver con ustedes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo agregar React a un sitio? Entonces ya vamos a entrar a la librería y vamos a mirarlo, cómo hacerlo a pie, repasamos algunos conceptos y después ya cómo hacerlo. ¿Por qué cómo agregarlo a un sitio? Bueno, antes de pasar a eso, les voy a hablar de estos dos tipos de aplicaciones. ¿Listo? Ustedes van a encontrar que la gente trabaja con dos, digámoslo así, como cuando yo hago frontend o cuando hago backend, no importa, pero hay las single page application y las multi page application. ¿Listo? Esa es la forma. La mayoría digamos de herramientas como Vue, bueno, yo digo de mayoría y fueron muchísimos, ¿no? Pero bueno, Vue o React o Angular, pues por lo general los videotutoriales y todo lo que tú utilizas nos enseñan siempre a hacer single page application. Pero si tú quieres incorporar, digamos, este tipo de tecnologías a una plataforma que ya tiene pues una forma y utiliza multi-page application, pues ya tienes que mirar cómo integrarlo, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a jugar a hacer hoy, como si lo fuéramos a trabajar así. Entonces estos son los dos tipos, digamos, como de aplicaciones que uno puede generar desde el frontend, y es bueno como desarrolladores manejar ambas cosas, ¿listo? ¿Cómo yo puedo, un ejemplo, te contrata bueno, no sé, pues la registraduría, y digamos que ellos tienen una plataforma que todo es multi-page application y necesitan incorporar una tecnología reactiva para mejorar sus interfaces. Tú no lo puedes hacer generando código para una single page application. Entonces, ¿sí? Entonces tienes que pensar en ambas cosas. Siempre hay que mirar eso como desarrolladores. Les doy eso como tips, porque la gente, por lo general en la educación que nos muestran, no salen de esto, ¿listo? Pero en el campo laboral se necesitan ambas cosas, ¿ok? Se van a necesitar. Entonces aquí está. Bueno, también hay una, bueno, aquí hay en las multi-page application hay algo que es la parte híbrida, ¿no? Que uno puede combinar, ¿no? Con algunas tecnologías, digamos, un módulo, un ejemplo, ¿no? El módulo para las PQRs. Y tú dentro de ese, como es una multi-page application, y tú dentro de una página puedes montar toda una aplicación frontend hecha con Vue o React. Y ahí ya se trabaja un poco híbrido, ¿no? Una parte es multi-page application y un módulo es single page application. Eso ya jugándolo en la práctica ya lo podremos ver. ¿Listo? Entonces ahí está la diferencia, una sola página web que contiene pues
renderiza el cliente. Esa es la forma en que funciona, ese es su ciclo de vida. Hace un request a través del HTML y su comunicación siempre de los servicios pues se está ocurriendo por Ajax, ¿no? En las Multiplace Application, lo mismo, ¿no? Aquí ya se hacen solicitudes al servidor, se devuelve la información, pero por lo general se hace un reload de la página, que era como antes funcionaba, ¿no? Cuando no había Ajax. Y puede ser parte que sea así y parte que sea con Ajax. Digamos, cuando uno utiliza Plaxi, ¿no? ¿Lo mirado? Hay momentos en que la página vuelve a construirse y justamente es por el seguimiento de las analíticas que le hacen a las URLs. Entonces, ahí ya entra una parte, digamos, de cómo están trabajando los datos. Si uno no hiciera eso, uno tendría que estar generando eventos para poder seguir esas analíticas. Entonces, Plaxi te está evaluando en todo, ¿no? ¿Cuál es el botón que más le das clic? Ellos hacen un trabajo muy, muy bien hecho para metérselo en el cerebro, ¿listo? Entonces, hay empresas que no piensan en eso y pues no les importaría, ¿no? Pero aquí, digamos, para que ustedes lo tengan en cuenta y que les puede ocurrir. Listo. Vamos a ir a manos a la obra, vamos a hacer algo de código y vamos a integrar y a generar algo de código. Bueno, esto es a base de cómo lo integraríamos, simplemente en una... Sí, estoy grabando. Ajá. Listo. Apa. Listo. Real. Listo. Bueno, en la parte digamos, de React, hay una documentación muy bien estructurada. Hay una traducción al español para que la miren. Bueno, aquí habla realmente de cómo empezar a trabajar con React, los primeros ejemplos, cómo agregarla a una página, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es lo que ahorita nos interesa y es, vamos a arrancar mirándolo, cómo lo integrarían ustedes a un proyecto que ya existe o que ya están trabajando. Entonces, al igual que todos, pues hay un CDN. Esta es la parte para desarrollo, entonces trajémosla aquí y vamos a codificar. Listo. Esta es la primera parte. Aquí pues nos habla de algunas recomendaciones que hay que hacer, ¿sí? Que habría que hacer, perdón. Y vamos a mirar cómo integrarlo a una sola página. Entonces, obviamente pues React viene con un trabajo de utilizar ECMAScript las últimas versiones. Entonces así directamente no nos lo recibiría, entonces necesitamos a Babel. Pero como no estamos utilizando Webpack, si les pasa que lo necesiten meter dentro de un proyecto ya listo, entonces tienen que hacerlo integrando también Babel. Entonces Babel también tiene aquí está. Para poder utilizar JSX, que es digamos como el escribir JavaScript dentro de mi HTML, pues tienen que integrar Babel, ¿no? Entonces no estamos utilizando aquí Webpack ni nada, entonces vamos a integrarlo. Esta versión estándar no, listo. Ok, listo.
Y para poder ya escribir, ¿sí? Para ya poder escribir código, aquí hace una recomendación, ¿no? Y es que en una de las propiedades de esta tag de script debe ser de tipo text, pero ya no es JavaScript, sino debe decir var, ¿listo? Para que lo reconozca, ¿ok? Entonces venimos acá, ay, perdón, copié todo. Entonces vamos a hacerlo así, vamos a escribir type y simplemente TypeScript, ok, opa, ok, esa sería la forma. Si ustedes ya lo hacen aquí, ahí estaríamos integrando. Recuerden, siempre empezamos de la forma más básica y ya vamos a ir avanzando, ¿listo? Entonces, esta sería la forma de integrarlo directamente si ustedes tienen un proyecto o lo llaman a trabajar, donde solo tienen que mejorar algunas interfaces, ¿listo? Y ya pueden utilizar directamente ahí, crear componentes y empezar a trabajar. Se los doy como base esto porque hablaba con un compañero acá que alguien había conseguido un trabajo y le pagaban solo por arreglar algunas interfaces. Entonces ahí no vale hacer una single page application porque a una empresa le puede salir pues muy costoso hacer todo nuevamente, ¿no? Entonces eso es como lo mandan a uno a remendar pedazos. Entonces esta sería la forma de remendar pedazos, ¿ok? Ahí ya remiendan pedacitos. Listo. Entonces ya tenemos la primera parte. Ahorita sí, bueno, conceptos principales, ¿no? Aquí hay un hola mundo. Vamos a probarlo. Nuestro primer hola mundo con React. Los que en Semana Santa ya hicieron el curso, pues ya. Sí. Opa. Aquí estoy haciendo algo mal, ¿no? Toca crear un contenedor. Quedó por fuera, ¿no? Sí. Listo. Y vamos a hacer un ID. Root. ¿Ok? Bueno, esta sería la forma de lo mismo que hacíamos Vue, ¿no? Entonces, por lo general, React utiliza dos cosas, ¿no? La librería React como tal, y para yo poder trabajar ya con el DOM, React DOM. Esas serían como las dos librerías o las dos extensiones, digámoslo así, que yo necesito para trabajar, ¿ok? Vamos a probarlo. Ahora que es que no funciona. Y voilà, ¿no? Ya tenemos nuestro primer componente, nuestro primer hola mundo. ¿Listo? Si ustedes lo pueden mirar acá, nos muestra cuál es el contenido de los props. En este caso, pues es el children, ¿sí? O el componente hijo, ¿no? O el contenido hijo. Entonces utilizamos React. Esto es, bueno, esto no se utiliza mucho cuando hacemos una single page application, pero esto es el qué, acuérdese de eso, y el dónde. ¿Listo? ¿Qué voy a renderizar y dónde lo voy a renderizar? En eso se resume prácticamente. Esta es la clase de introducción a React. Si tienen muchas ansias, esperen que tenemos cualquier cantidad de diapositivas para trabajar. ¿Listo? Esto sería como nuestra primera aplicación, digámosla así, en lo que es el mundo de, digamos, de ya trabajar con React. Bueno, hay algo que no nos podemos saltar para JavaScript. Les voy a pedir de pronto que si van a seguirla, la clase desde sus equipos, utilicemos una
herramienta que se llama JSBeam para empezar a probar algo de código. Entonces, antes de eso, entender que, bueno, aquí trabajamos con común y corriente, integramos Babel para poder, pues, utilizar JSX, que es lo que estamos haciendo ahí, metiendo JavaScript. Si no se hiciera eso, pues tendríamos que utilizar, estar creando elementos constantemente, ¿no? Con create element, y dentro de eso ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero para esto tenemos que tener un repaso del futuro de JavaScript, ¿listo? Entonces vamos a empezar a escribir código un poco más fuerte, un poco más poderoso. Entonces yo miraba que algunas personas de pronto no han hecho el de fundamentos de JavaScript de Plaxi, todavía no lo han hecho. Levanten la mano quién lo hizo, por favor, sinceramente. El de fundamentos, ¿no? No el de programación básica. Ahora reviso. Bueno, ahí él explica cosas sobre los arrows function. Bueno, listo. Entonces, en el JavaScript, en el nuevo JavaScript, digámoslo así, o en la nueva forma de escribir JavaScript, o la nueva generación de JavaScript, se le puede denominar así. Hay algo que antes solo nos encontrábamos con lo que era, digamos, un ejemplo, escribir esto. Var nombre, Carlos, ¿listo? Ok. Y yo si utilizaba un modo estricto, lo único que hacía era variables para todo, ¿listo? Ahorita, en la nueva forma de que ustedes van a poder utilizar JavaScript, vienen no solamente una, sino tres cosas, ¿listo? Lo que es var, let y cons, ¿listo? Var, obviamente, pues para un alcance un poco más global, ¿sí? Hablando de declaración de variables. Let para un alcance específico y para pues, variables que van a tener un cambio. Y cons, pues obviamente constante. Esto no existía antes, ¿no? JavaScript era muy mujer fácil, ¿no? Entonces, como fuera, uno iba escribiendo código y por donde fuera funcionaba, ¿listo? Entonces, digamos, como ese concepto, acá ya viene a ser un poco más estructurado. ¿Qué pasó, William? Acá viene a ser un poco más estructurado, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, un ejemplo, ¿no? Si yo tengo, yo creo que en esto no hay pierde. Si yo utilizo let, ¿sí? Yo hago esto y ahí, ahorita, si yo voy a hacer con LED no hay problema, ¿listo? O sea, es lo mismo que utilizar var, pero obviamente var se va a utilizar para un contexto un poco más amplio, ¿listo? Pero si yo lo hago de esta manera, ¿sí? Y ahí sí corro, ahí me dice, no, hay un problema, ¿listo? Y esto, pues, esta es una constante, ¿ok? Entonces ahí pueden utilizarlo. Herramientas que pueden utilizar, ¿no? CodeP, PSBeam para ir probando código, ¿no? Entonces, de hecho, en la documentación de React lo citan bastante. ¿Listo? Entonces, bueno, pruébelo con CodeP. Entonces, es bueno que tengan en cuenta ahí. Esta también es otra herramienta para hacer justamente esto mismo, ¿no? Entonces, podemos decirle qué vamos a utilizar y aquí una vez le decimos a JavaScript que el preprocesador sea Babel o puede utilizar TypeScript o CoffeeScript y pueden ir pues haciendo bloques de código, pedazos de código para ir probando lo que van aprendiendo en las clases, ¿listo? Y no tener que
que estar construyendo proyectos pues muy grandes o muy complejos. Listo. Volvemos al punto. Simplemente eso, listo. Ahorita hay otra cuestión que digamos en la nueva forma de escribir JavaScript y es los arrow function, ¿listo? ¿Qué nos trae esto? Pues las expresiones de función o funciones de flecha, bueno, pueden llamarlo como les dé no, como quieran, pero el hecho es que entendamos bien el concepto. Es una sintaxis más corta de una expresión de función, ¿listo? Entonces va a ser un poco más resumida y convencional y no vincula sus propios dis, ¿listo? Entonces se acuerdan que antes teníamos un problema con el contexto, ¿no? Cuando le íbamos a pasar y más cuando utilizamos las promesas, ¿no? Y una escapada de rascar. Aquí un poco más de más eficiencia con eso, ¿listo? Pero hay que saberlo usar. Tampoco pues lo podemos hacer como hacíamos antes lo de los argumentos ahí. Y la parte de super, sí saben qué es super, ¿no? Cuando digamos yo estoy trabajando herencias con clases y estoy haciendo digamos de una herencia y necesito que esa clase que extiende pues esas digamos como esas propiedades o esas variables o métodos se las pasa, ¿no? Entonces eso es lo que hace, eso, para eso sirve super. ¿Listo? Tampoco con un nuevo target, las funciones flechas siempre son anónimas, o sea, van a hallar un nombre, eso ya lo saben, y estas funciones no relacionadas con métodos y no pueden ser usadas como constructores, ¿listo? Entonces cuando estoy inicializando una clase, y algo para que sepan, JavaScript 2017 creo, la última versión que más se está utilizando de JavaScript, de ECMAScript, no necesita tener constructores, ¿listo? Para uno crear clases, o sea que necesita un constructor, sino derecho, empiezas a utilizar ya, o a cambiar las propiedades, a utilizar las propiedades, entonces no necesita un constructor. Aquí hay un ejemplo, ahorita en las diapositivas que les mandé, de acerca de cuando perdíamos, digamos, el dis, ¿no? Entonces, digamos, aquí teníamos en el objeto y teníamos dis, hacer algo, ¿no? Entonces, digamos, todo ese contexto lo pasaba, pero cuando de pronto lo utilizábamos, sucede que eso estaba fuera de contexto. Entonces, cuando utilizamos una arrow function, ese arrow function sí nos da el poder de poder utilizar el contexto y lo detecta directamente. ¿Ah? O sea que era el contexto del padre. Sí, es mucho más amplio, ¿listo? Pero igual hay que tener en cuenta, ¿no? Puede uno, digamos, hay que tener en cuenta la lógica que esté llevando, ¿listo? No necesariamente, pero le da un poco más digamos, de esa facilidad de comunicarse con padre e hijo y etcétera, ¿listo? Entonces miren que aquí, por lo menos en esta primero, hay un problema, y es que esto no va a ocurrir, ¿listo? En el siguiente, nosotros ya tenemos que esto, gracias a la arrow function, sí va a ocurrir, ¿listo? Cuando lo llama, cuando hace el dis, ¿ok? Eso es, cuando habla, digamos en la definición, es de su dis, o sea, de su contexto, ¿no? Entonces, haga de cuenta, no nos saca de la funcionalidad en el contexto en que nos estamos moviendo. Entonces podemos pues compartir variables, hacer diferentes cosas, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Como en la anterior clase de Webpack, pues vamos a tener en la nueva forma de hacer JavaScript, que vamos a necesitar siempre estar pensando en importar cosas y obviamente cuando las construimos en exportar. Eso es algo que yo quiero que nos familiaricemos todos. Entonces aquí hay un vídeo de ejemplo de cuando no se utiliza JavaScript de la manera modular y cuando se utiliza JavaScript de la manera modular. En este caso, haciendo importaciones, obviamente que se van a poder exportar. Entonces, digamos, yo tengo una función en el primer archivo, lo exporto y así sucesivamente puedo importarlo en un archivo de librerías o de utilidades, lo refiero a cada uno de ellos y los puedo utilizar. Entonces, esa es la forma de empezar a estructurar el código, ¿no?
¿qué hacíamos inicialmente en este bootcamp? Yo miraba a personas con un solo archivo y eso sabía dónde empezaba, pero no dónde iba a terminar el código, ¿listo? Entonces acá ya empezamos a dividir, y más cuando empezamos a pensar en componentes, en dividir nuestro código de manera modular, ¿listo? Es un repaso de... Listo. Aquí miramos, ¿no? Un ejemplo. Digamos tengo un usuario, se llama Carlos Molano. Importo digamos, hago esa exportación de ese usuario y después hago la importación para poder utilizar pues, las funciones, o en este caso hacer referencia a una sola propiedad que tiene ese código. ¿Listo? Lo mismo, ¿no? Acá estoy creando una función, ¿sí se acuerdan de eso? Que era como cuando hicimos nuestra primera petición a ellas, que le hicimos a pie. Entonces, digamos que creé un código para hacer ese tipo de peticiones, lo estoy exportando, pero estoy sobreescribiendo esa funcionalidad, ¿no? Estoy colocando otro nombre, estoy utilizando un callback, y así sucesivamente. Cuando yo hago la importación, lo mismo, ¿no? Yo puedo importar todo el contenido de una librería o todo el contenido de un archivo, o solamente una función en específica, o una variable incluso, o una propiedad solo en específico. ¿Listo? Eso es como lo que hay que considerar. ¿Qué más? Bueno, lo que les decía, ¿no? Las clases, estas, digamos, como una presentación de cómo definimos una clase con el ECMAScript 5, que sería a través de una función, ¿no? Function, document, etcétera. Yo traigo un prototipo para poder, digamos, agregarle una función, etcétera, etcétera. Puedo hacer una clase inherente y así sucesivamente. ¿Cómo se hace con ECMAScript? Pues 2016 o 6. Entonces creo normalmente, como en programación, class, document, el constructor para inicializar pues, las propiedades de mi objeto, digámoslo así. Creo métodos directamente, publish, etcétera. Y puedo tener, digamos, hacer herencia, ¿no? Entonces, algo que en JavaScript común no lo podíamos hacer, sino solo a través de ¿qué? De prototipos, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Listo. Con este ya es ECMAScript, ahí me faltó no 6, sino 7, que ya es con el que nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Qué ven ahí de diferente? Bueno, este es 6 todavía. ¿Qué ven ahí? Nada, ¿no? Lo mismo. Listo. Y en esta... Ya no tiene constructor. Eso, exacto. En la última versión de JavaScript, que es la que nosotros vamos a empezar a utilizar, nos podemos saltar un poco lo de los constructores, ¿listo? Entonces no hay necesidad de empezar a construir, digamos, a hacer el constructor para que nos arme como la estructura base de nuestro objeto, sino que entramos directamente a trabajar con sus propiedades, ¿listo? Entonces, si declaro cualquier cosa que declare ya directamente, él ya lo toma. Esto es una propiedad. Si tú no lo inicializas, pues puede aparecer un define o lo que sea, pero nos da un poco pues mayor manejo, ¿no? ¿Y qué ven en la que extiende, en la que tiene herencia? No está el super. Que no tiene super, ¿listo? Entonces yo ya no inflo eso de otra manera, sino que directamente él ya entiende que pues este está heredando de una clase superior y pues por ende ya le pasa sus valores, ¿listo? Esta parte, split y res operator, ¿listo? Entonces voy a ver aquí. ¿Qué es esta vaina? Bueno, vamos a crear algo de código aquí. Vamos a hacerlo con este muchacho. Cerremos Netflix porque después nos antojamos de una serie igual. Listo. Entonces, nosotros pudimos mirar que utilizamos esos 3 puntos prácticamente para tomar, digamos, valores, digamos, de un arreglo
y poder hacer una extensión de ese arreglo, ¿no? Lo mismo ocurre con un objeto. Tengo un objeto y quiero agregarle más propiedades, ¿no? Entonces, eso se llama en programación normal, o lo que hacíamos con jQuery, con los que algún día trabajaron en jQuery, con extends, que era una función, cogíamos un objeto y extendíamos más propiedades a ese objeto, ¿listo? Entonces, para hacerlo muy, muy prácticamente, simplemente el split es hacer esos 3 puntos y ya, así de mágico, ¿listo? Esto antes uno tenía que voltear, ¿no? O utilizaba funciones como obj async, que es las nativas directamente del lenguaje de JavaScript. Acá, pues, es simplemente lo siguiente. Const AR num1 igual 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y si yo, digamos, quería extender ese arreglo y meterle más valores, pues lo único que yo podía hacer era const armax igual, lo mismo, utilizo los 3 puntos, tengo que darle el nombre del objeto, en este caso es del arreglo, ¿no? Se puede hacer con arreglo de objetos y hay una forma de hacerlo con funciones, ahorita vamos a mirar algo, y decirle AR, ¿no? Y decirle tengo 7, tengo 8, ¿listo? Perdón, sí, me comí el 1, listo. ¿Ok? Y entonces, yo cojo aquí, hagamos un clear, console log, AR num1, ¿sí? ¿Ok? Y AR max. Entonces miremos los dos. Y efectivamente, ¿no? Entonces miren, tomo esos 3 puntos, quiere decir, tome todas hablando de un arreglo, tome todos los valores de este arreglo y vamos a extender esto porque le vamos a colocar más elementos. ¿Listo? Entonces eso nos va a servir mucho para manejar los estados en React. Entonces este repaso de estos conceptos, pues yo lo quería hacer con ustedes. ¿Listo? Entonces aquí lo hicimos sobre un arreglo, hagámoslo sobre un objeto. ¿Listo? Entonces un ejemplo, declaremos una constante mascota, ¿sí? Digamos que no vamos a hacerlo sobre un objeto, hablamos sobre connotación JSON, ¿no? Tiene un nombre y se llama Firulais, ¿sí? Y tiene una edad que, bueno, Firulais ya tiene como, ¿cuántos años tienen los Simpsons? Como 30. Tiene una edad de 20 años, ¿no? Listo, y yo quiero hacer una extensión, o digamos, si yo generaría un nuevo objeto, pero que me extienda con las propiedades que ya tengo de ese elemento. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a imprimir aquí console log mascota. Vemos. Listo, ya tenemos un objeto. Y sucede que vamos a crear una constante new mascota, ¿sí? ¿Qué le colocamos? Bueno, que vamos a colocarle simplemente, bueno, estos 3 puntos le colocamos el nombre, ¿sí? En este caso, que extiende de mascota. ¿Ah? Y le colocaríamos, digamos, color, 2 puntos, negro, ¿no? ¿Listo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Funciona o no? Y vamos a imprimir. Mascota, ¿ok? ¿Listo? Entonces, mire, heredó, bueno, aquí sale en rojo un poco lo de la función.
Cuando le ocurra eso, aquí pueden directamente pasar a Babel o a otro transpilador de código, ¿listo? Entonces, estos 3 puntos pues le dan poderes de extender o hacer herencia, bueno, digámoslo así, herencia con objetos, con arreglos, y también hay una parte con funciones, pues para tenerla en cuenta, ¿listo? Esto, ¿por qué se lo explico? Porque lo vamos a necesitar cuando manejemos los estados en React, ¿listo? Entonces, React es un poco estricto a la hora de trabajar con los estados, ¿ok? O sea, esto es como de S6, no es JavaScript puro. No, esto no es JavaScript puro. Aunque algunos navegadores, pues ya si uno lo utiliza, lo van a pues a tomar, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno utiliza Internet Explorer 8 donde está corriendo esa página o esa aplicación? Pues no te va a funcionar, no te va a correr, ¿no? Entonces necesitas transpilar ese código, ¿listo? Pero de eso ya se encarga Webpack, ¿listo? Nosotros ya no nos vamos a preocupar ya nada por eso, sí. Y vamos a utilizar lo último de JavaScript. Lo último es último, ¿listo? Ya dejamos ese viejo mundo de maldad que nos hacía llorar y vamos a empezar a utilizar cosas nuevas, ¿listo? Bueno, muy bien. ¿Cómo es con las funciones? Listo. Sucede que utilizando las arrow function, ustedes hablaban que se perdían lo de los argumentos, ¿no? Entonces, aquí hay digamos, como, aquí hay como ¿cómo les dijera? Como lo que ustedes utilizan cuando mapeamos un elemento y le cambiamos los valores, es igual, ¿listo? Entonces, a las funciones se les puede pasar este tipo de, bueno, a una arrow function se le puede pasar este tipo de herramienta, este split, pero hay que tenerlo, digamos, como en cuenta, pero solo para el uso de argumentos, ¿listo? No con funcionalidades, digamos, si yo paso una función como parámetro, pues no aplica, ¿listo? Entonces es solo si yo estoy pasando parámetros que sean valores únicos, digámoslo así, ¿ok? Se puede tener en cuenta, ¿no? Listo, la estructuración, ¿sí? Entonces sucede que cuando utilicemos los hubs, nos vamos a dar cuenta de que nosotros vamos a estar cambiando el estado de los componentes o de las variables que tienen que ver con un componente, y que eso hacerlo a pie o hacerlo normalmente como lo plantea React es un poco cansón. O sea, no es como Vue, ¿no? Que usted declara una variable, le dio igual a tal y la cambia cuando quiera, no. React es un poco estricto con eso, ¿listo? Entonces yo no puedo cambiar un estado directamente si no utilizo algo que llama el set state. Entonces este tema yo lo vi importante, es desestructurar, ¿sí? Hagámoslo así, es como volver a estructurar un valor o un arreglo o lo que yo quiera en diferentes bloques o en diferentes partes. Esto es de lo último de JavaScript, ¿listo? Y se está utilizando para trabajar con hubs. Entonces, por eso también lo estoy explicando antes, ¿listo? Para que cuando usted lo vea que yo lo empiece a hacer, entonces no quede perdido. Entonces, entonces, la sintaxis de structuring o desestructuración es una expresión de JavaScript que hace posible la extracción de datos, de arreglos o de objetos usando una sintaxis que equivale a la construcción de arreglos y objetos literales. ¿Listo? ¿Cómo así? Entonces, lo mismo, ¿no? Creemos un objeto y lo vamos a desestructurar o lo vamos a cambiar. Entonces, creemos un objeto. Bueno, aquí ya tenemos este de mascota. Creémosle aquí. Color. Negro. Firulais es como morado, ¿no? Color de perro. Listo. Entonces yo tengo esta. Si yo lo hago de manera común, pues haría esto, ¿no? Simplemente hago una referencia. Digamos, mascota y nombre y edad. ¿Listo?
Entonces aquí le colocaría nombre, edad, ¿listo? Pero para yo no hacer esto, yo lo puedo hacer directamente así, con una constante, const, ¿sí? Como un arreglo, nombre, edad, ¿sí? Y mire, simplemente le digo, bueno, aquí simplemente, bueno, aquí lo estoy haciendo con un arreglo. Sí, mascota, ¿no? Bueno, aquí lo estamos haciendo sobre un objeto. ¿Listo? Y esta sería la forma. Esa es la forma yo de estructurar ese valor. ¿Listo? Entonces, él siempre, pues, obviamente que tiene que tener una lógica, ¿no? Que lo que usted está refiriendo esté dentro de su objeto, ¿no? Porque si no, pues no aplica, ¿no? En este caso, digamos, yo estoy diciendo mascota y le estoy diciendo, si, un ejemplo, ¿no? Yo digo constante, bueno, console log y le digo nombre. Él lo que me hace es de ese objeto, me extrae y me lo convierte en ¿qué? En una variable, no más. Y lo mismo cuando yo trabajo con arreglos, ¿no? Yo puedo un solo elemento, hacer el destructuring y extraer eso, simplemente. ¿Listo? Lo pudiera hacer con objetos, también se puede hacer con objetos. Mire, ¿listo? Y así yo lo que estoy haciendo es extraer eso y convertir esa abstracción en una variable y yo poder utilizar eso. ¿Para qué sirve eso? Pues ahorita dijimos, no, pues eso es una bobada, pues yo puedo hacerlo directamente. Van a ver que ahorita que utilicemos Hues, lo vamos a requerir. Listo. Bueno, tenemos esta digamos que es como nuestra clase de introducción a lo que es el mundo de React. No quería pasar a hacer, digamos, a hacer mucho más cosas. Ahorita sí, bueno, y ya, bueno, cómo trabajar con React sin tanta vaina. Haciendo este recorderis de estos puntos y de esta parte de lo que vamos a empezar a trabajar ahorita. React tiene algo que se llama Create React App, ¿listo? Que es, digamos, como una estructura que han generado con Webpack para poder, pues, trabajar directamente proyectos de React. ¿Y cómo es esa vaina? Entonces, vamos a mirarlo. Listo. Bueno, NPX es para ejecutar directamente aplicaciones, las descarga y ejecuta comandos. Recuerden que para esto pues tienen que tener npm, ¿sí? Por lo general, ¿sí? les pido en la consola, voy a salirme de aquí y vamos a trabajarlo en otra ventana. Listo. Listo. Entonces, pueden mirar, lo instalan así, npm install app y le dicen G de manera global. ¿Listo? En algunos equipos les puede pedir permiso sudo, ¿listo? Permisos de usuario superior. Deben hacerlo. Instálenlo. ¿Listo? Yo creo que pues yo ya lo tengo instalado, entonces no creo que tenga problemas. Miremoslo ahí. De hecho, si ustedes aplican el comando, listo. Ahí dice que instalé Create React App la versión 3. No tengo vulnerabilidades. Bueno, se removieron algunos paquetes. Listo. Vamos a ver qué tiene eso. Y dice, por favor, especifique qué proyecto va a trabajar. ¿Listo? Entonces, en nuestra primera clase, bueno, voy a cerrar lo que ya vimos.
Estamos aquí en la 14. Lo instalan y vamos a crear, digamos, nuestra primera aplicación de React. Entonces, si quieres seguirme, pues... Claro, ¿listo? Entonces vamos a crear Create React App. Si ya lo hicieron de manera global y le coloque el nombre de la aplicación, ¿no? Yo le voy a colocar my App. ¿Listo? Si alguien tiene Mac y de pronto le da Lora, me avisa ahora. Yo tengo y si el que tiene Windows y no le funciona, entre como usuario administrador. Esta es una de las formas de instalar React, pero es la que vamos a utilizar en clase. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a explorar. Voy a crear una aplicación. Él empieza a descargar todo lo que necesitamos para que funcione nuestra aplicación. ¿Listo? Ahorita vamos a fijarnos y vamos a mirar cómo es. Se acabó. Revisar ahí porque hace un ratico. Estoy busque el CDN de Babel y no encuentro ninguna parte. Todos me mandan a un enlace con Cloudflare. Ahorita te lo mando. ¿Sí? Sí, te lo cuento. sí, listo. Bueno, listo muchachos, chicos y chicas y niños y niñas. Bueno, esto instala bastantes cositas, ¿no? Recuerde que aquí que no solamente descargamos React DOM, Webpack y todo lo que instala Webpack por debajo y una cantidad de cosas para levantar el servidor, bueno, para hacer muchas cosas, para hacer depuración, pruebas unitarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, muy bien, ahora, felizmente hackeado. ¿Listo? Son un poco chistosos, entonces... miran, cd, me creó... Ese fue el comando que le di, ¿sí? Me crea una carpeta ya como aplicación de React, ¿listo? Entonces... ¿Listo? cd my app. Entro. Y aquí está el código, vamos a abrirlo con el editor y vamos a mirarlo cómo es el... Entonces miren, genial, ¿no? Ya tenemos nuestro primer proyecto, digamos, de React listo para empezar a trabajar. Entonces miramos la estructura un poco del proyecto. ¿Qué nos instala? Pues las librerías. Ahí lo que yo les decía, ¿no? Lo importante de haber entendido todo esto, cómo funciona antes y todo lo que instala y el por qué, ¿no? Si aquí buscamos por aquí en algún lado, nos encontramos con Webpack, ¿no? Entonces instala una cantidad de librerías, dependencias, y Webpack también tiene su configuración para este proyecto. No van a pedir que se la explique porque cada loco con su tema y ya es cuestión de cómo ellos han estructurado esto, ¿listo? ¿En qué nos vamos a centrar ahorita? No en entender esto, porque esto no es lo relevante, esto ya lo hace mágicamente la herramienta. ¿Listo? Tiene los directorios que nos importan. Tiene un directorio público, que es donde me va a estar corriendo un servidor local, ¿no? No estamos hablando de un servidor de producción, entonces siempre, como arrancando con esas tecnologías, tengan en cuenta, para producción es otro cuento. Yo les voy a enseñar a montar un servidor desde cero aquí en el bootcamp, entonces no se preocupen por eso. ¿Listo? Y tiene una carpeta de source, src, donde van a estar mi código, todo lo que a mí me interesa. ¿Listo? ¿Qué tengo? Pues tengo mi primer archivo, tengo mi primer componente, miren. ¿Sí? Este es, digamos, como mi primer componente. Tengo CSS, estoy utilizando React, ¿no? Tengo un archivo index. ¿Ustedes ven algún script por aquí? No, de hecho ahí dice, ¿no? Ahí dice, no se preocupe, si no está habilitado el JavaScript aquí, no importa. Webpack se encarga de incrustarlo ahí cuando
cuando corremos nuestro servidor en modo de desarrollo. ¿Listo? Tiene un service worker. Ya les he explicado para qué es un service worker, ¿no? Esto es para crear aplicaciones progresivas, entonces que van a estar desconectadas. Aquí ya nos empieza a explotar el cerebro. Aplicaciones progresivas pueden cargar sin necesidad de tener conexión a internet, ¿no? Modo offline. Entonces también podemos mirarlo en alguna clase de qué se trata eso y explorarlo y cómo les podría servir en ejemplos pues, de la vida real. ¿Listo? El desarrollo es otro. Ok. Les decía, ustedes ya no ven ahorita aquí clases, deberían verlo, ¿no? React cambió, no de manera estricta, pero cambió por los hooks. Ustedes ya no van a ver class, tal cosa, React, y por eso las clases que vienen a futuro, digamos la del viernes, no se la pierdan, porque ya vamos a ver Hughes. ¿Qué miércoles es eso? Pues significa ganchos, y es una nueva forma que React plantea para reutilizar lógica, ¿listo? Y eso es importantísimo, antes no se podía hacer eso, ¿ok? Muy bien. Vamos a correr este servidor, miremos el package JSON y miremos que tiene algunos scripts, ¿no? ¿Cuáles tienen? Star, build, text, ejet. Entonces vamos a correr este servidor, ¿listo? Entonces, ¿cómo se corre? A ver, me ayuda Víctor, ¿cómo es? npm run star. Listo, corrámoslo. Y mamá. Eso lo puede mostrar a sus abuelitas, lo puede mostrar a sus... Y tarán, tenemos ya nuestra primera aplicación de React. Tómense una foto así y suban la Instagram. No, mentira. Sí, pero a ver, lo que hicimos fue muy mágico, ¿no? ¿Qué hicimos ahí? Nada. Ustedes no han hecho nada. Ya creé React App, ya lo hizo por ustedes, ¿listo? De ahora en adelante vamos a trabajar así. Con todo no nos vamos a eso, no nos vamos a matar, sino con todos los superpoderes de Webpack, de React y vamos a trabajar. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Cantidades de cosas. Hoy vamos a ver una parte, ¿no? No toda. Es esta, listo. Es que este es el de los hues, entonces lo dejamos para luego. Listo. Este es un componente. En este caso, el componente. Aquí les explico el React DOM. Siempre se basa en hacer un render de una información, o sea, de un componente o de una aplicación completa que tiene n componentes, los que quieran. ¿Listo? Entonces, esto siempre aplica una lógica. ¿Qué voy a renderizar y dónde voy a renderizar? Entonces, la siguiente línea, ¿qué va a renderizar? Un componente que se llama app. ¿Y dónde? Por ahí hay un ID que se llama root, ahí lo voy a renderizar. ¿Listo? Aplica para todo. Y el componente, por lo general, les digo por lo general porque hasta la Semana Santa, que estuve preparando las clases, todavía se utilizaban class y todo esto, pero les digo, los hues vienen no a reemplazar las clases, sino a darnos un poquito más de control de cómo manejamos el estado y a poder reutilizar lógica. Eso antes con los componentes era un complique, ¿listo? Entonces, tranquilos que lo vamos a ver con el ejemplo de consumiendo una API de películas. Vamos a, del proyecto que hizo Víctor, vamos a mirar cómo aplicamos eso. Entonces, vamos a la parte. Analizamos, entonces, por lo general hay gente que hace esto en las carpetas, la estructura así. Components, ajá, ¿sí? Fuera de components, bueno, hace otra carpeta y empieza a llamar otra carpeta y le dice hues, ¿sí? Y ven allá sale, ¿no? Hues, ¿sí? Esto es algo
nuevo, pero vamos a tener una clase, yo creo que completa de esto. Miremos, tenemos un index JS. ¿Qué tiene esto? Pues importa React DOM, importa un estilo, ¿sí? Importa, ¿qué es esto? Un componente, ¿listo? También, si aquí quiere utilizar el worker, lo hace, si no, no. Y renderiza eso en el DOM, ¿sí? ¿Los estilos de React son propios o utiliza alguna librería de CSS? Bueno, ahí te va a decir, pueden utilizar stylus, pueden utilizar CES, pueden utilizar, bueno, lo que quiera, ¿sí? Y hay algo que vamos a ver en esta clase, no sé si en Plaxi lo hay, no sé si lo dan en las clases de Plaxi, pero vamos a ver Style Component, ¿listo? Style, ¿no? No, hay unos temas que no están ahí, sino que me parece, ahora les digo, la industria está utilizando mucho esto. Style Component lo que hace, bien por la pregunta para llegar a este punto, Style Component lo que hace es a través de esa comilla que no nos gustaba, ¿sí? Darle un uso más potente y generar dentro de JavaScript estilos, pero ¿qué es lo bacano de esto? Me los convierte en un componente. Entonces después yo vengo a renderizarlos y ese componente ya tiene todos los estilos que yo quiera. Yo le puedo pasar props, incluso decirle, mirado como en Bootstrap que yo le digo primary y sale el color tal, secondary success sale el color verdecito, siempre así. Entonces puedo programar eso, pero puedo hacer esa lógica dentro de JavaScript. Entonces eso es muy bacano, y lo más bacano es que me los convierte en componentes. Entonces esto es lo último que se está utilizando con React, ¿listo? Tranquilos que hay una clase también de eso, entonces vamos suave, ¿no? No se me aceleren, pero vamos a ir despacio. Pero esta es la forma como vamos a trabajar en clase un poco. ¿Quiénes lo utilizan? Pues Tinder, Coinbase, Lego. Miren ahí quién está utilizando eso. Yo no sé, seguro en Plaxi no está, es que no he revisado, yo revisé el curso viejo, no. ¿No? ¿Ya lo vieron el de React? ¿No? Bueno, no sé si lo tenga. No, si de pronto... ¿Lo renovaron? No sé, no lo he revisado. Si de pronto alguien ahorita puede revisar el nuevo de React y mire si entre los temas está el componente. El hecho es que lo vamos a ver, listo, no importa si está allá o no, sino que el hecho es que lo utilizan cantidades de empresas y vamos a mirar, ¿listo? Es sencillo, ¿no? Se instala nada más como npm, se importa, se genera una constante común y corriente y se genera un estilo. Entonces aquí dice, a esta constante, esa constante se convierte en un componente después, pero en un componente netamente gráfico, ¿listo? Yo le paso datos y miren, sería algo como esto, ¿listo? Y los puedo reutilizar. Entonces miren, cuando ya los renderizo, simplemente los escribo y él ya me generó de ese estilo, me hizo un componente. Loco, ¿no? Le cambia un poco como el concepto como uno viene haciendo las cosas, pero la verdad lo están utilizando muchas empresas. De hecho, no sé si aquí en la documentación les voy a mostrar en la parte de empresas que lo utilizan, a ver. No. Aquí en ecosistema, miren, no sé si han mirado Kiwi, para viajes, una empresa que ustedes pueden buscar, hace la comparación de viajes y todo eso. Ellos crearon esta librería de componentes, se llama Orbit Components, y todo esto es hecho con Style Component, ¿listo? Entonces, si ustedes le pegan un check, esto es re brutal, o sea, hace unas interfaces increíbles. Miremoslo. Miren. A ver, miremos algunos componentes. ¿Sí?
Y todo esto es hecho con... ¿Sí? Miren. Son interfaces muy limpias. Bueno, aquí por el video y no se aprecian bien, de pronto ya lo está mirando. ¿Sí? Y así sucesivamente, pero lo están utilizando la mayoría de empresas que utilizan React y se puede utilizar para React Native, en lo que miramos de la parte de móviles, también se puede incorporar. ¿Listo? Entonces ahí vamos como matando varias cosas y no que tengamos que reutilizar varias herramientas y no la misma herramienta nos puede servir para la parte de móviles. Ok, entonces volviendo al punto, tengo un componente, se llama app, bueno, aquí crea una cantidad de cosas, etcétera, etcétera. Voy a borrar esto y voy a escribir H1. Hola mundo cruel, mentira, despiadado, mentira. Hola mundo. Guardamos. Acá podemos observar dónde tengo. ¿Sí? El utilizar el npm run start nos ayuda a nosotros a no estar recargando el navegador. ¿Se acuerdan como lo que hacíamos con el watch? Entonces no estarlo recargando, sino que lo que vamos cambiando, él inmediatamente va haciendo un reload, un live reload de la página. ¿Listo? Y ahí podemos ya empezar a hacer lo que quiera. Button. Hacer algo. ¿Sí? Miren, inmediatamente, ¿listo? Y si inspeccionamos, empezamos ya a trabajar con lo que es todo el mundo de React. ¿Ok? Esto como base de introducción, cómo instalarlo, cómo arrancar. Sí, yo puedo utilizar diferentes tipos de archivos, puedo utilizar estilos, ¿sí? ¿Sí? Entonces digamos que yo quiero crear un nuevo componente. Entonces, ahora los componentes, antes los creábamos, class, el nombre del componente, react.component, y empezábamos a construir el componente. ¿Por qué React volvió a esta forma? Por los hooks. Entonces no le vamos a perder de vista eso. Es un tema nuevo, pero bien potente. ¿Listo? Para lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces mire que esto, si ustedes lo van a dar en la documentación, miremoslo así. No es lo mismo que lo que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Y ya. Pero no hay problema, ¿listo? Realmente, si volvemos al viejo JavaScript, una clase ¿qué es? Una función. ¿Sí? Ya. Una clase es un objeto. Recuerda que en JavaScript todo es un objeto, ¿no? Hasta las mismas funciones se convierten en objetos como tal. Entonces, no hay lío con eso. Listo. Chicos, voy a guardar. Son las 8. Vamos a refrigerar y seguimos, ¿listo? Y ya me estoy quedando sin voz. La forma de hacer la instalación mágica de React, ¿listo? Hay otras formas, configurar su propio Webpack, pero esta es la forma inicial. Continuemos con la guía. Entonces, la forma más básica de React es un componente. Por lo general los componentes lo que hacen es renderizar HTML de una manera pues ordenada y vamos a mirar cómo hacer. Un ejemplo, ¿no? Ahorita pueden continuar en sus casas hackeando los demás videos. Por favor. Sin desorden. ¿Para qué les enseñaste eso? Me hiciste un daño a estos muchachos. No duermen haciendo esto. Listo.
Ok. Volviendo al código, entonces les decía, la forma más básica es, pues, el componente. Para poder utilizar, digamos, un componente como tal, yo tengo que importar React. Entonces, vamos a crear un componente. Aquí en componentes, vamos a crear un archivo. Los componentes se pueden crear con extensión JS o JSX, ¿listo? Entonces, digamos, usuario. ¿Listo? Y miren que inmediatamente lo... ¿Listo? Entonces, esto es la forma básica. Vamos a hacer un import de React. ¿Sí? Import React from React. Él lo detecta directamente, ¿no? De que está dentro de los módulos de React y ya le dice en qué parte está. ¿Listo? Ok. Bueno, hablábamos de que ha cambiado un poco la estructura, como se crean los componentes inicialmente en React. ¿Listo? Bueno, en las versiones que de pronto están las guías y están alguna de la documentación y lo que vemos en Plaxi, pues se crea con clases, ¿listo? Entonces, digamos, yo tengo una clase, class, ¿sí? Entonces, digamos que este se llama usuario. Y bueno, para esto, vamos a decirle que nos extienda directamente component, ¿no? ¿Listo? Usuario extiende, ¿sí? De component. ¿Ok? ¿Qué les hace parecido a esto? Como lo que hacíamos del destructuring, ¿no? De desestructurar algo y solo importar lo que necesitábamos, ¿no? ¿Se acuerda cuando sacábamos una variable de una... Lo mismo, ¿no? Si no, uno tendría que hacerlo así y tenía que decir react.component. ¿Listo? Es lo mismo, ¿ok? Sino que ahí es hacer como un destructuring y solo importar pues algo que yo necesito como tal. Bueno, después de tener una clase como tal, como estamos hablando de que es orientado a interfaz gráfica, lo que él me hace es, hay una función principal que es la función render. ¿Listo? Entonces render, esta función como tal lo que me sirve es que me va a ayudar a renderizar código código HTML, perdón, no solo código HTML, sino todo lo que tiene que ver con el componente. Pero principalmente la estructura del componente es la que genera el render. Entonces, si nosotros miramos en la documentación, digamos en la parte de React, ¿por qué cambió esto en la versión reciente, ¿no? Bueno, miremoslo en Spanish. Entonces, en los conceptos básicos, en la parte de componentes, entonces lo podemos mirar acá, ¿no? Render extiende. Pero si ustedes ya se van a la parte de los hues, ya se van a encontrar que por los hues, esto se resume a que se va a utilizar en el modo función, que es lo que hace esta nueva instalación que tenemos acá. ¿Listo? Esto cambia. Entonces miren que ya no voy a utilizar render, sino que inmediatamente React me detecta que la primera función es el componente del que yo estoy hablando en ese archivo. ¿Listo? Eso es nada más una generalidad como para que lo tengan en cuenta, pero no afecta lo que yo voy a hacer con React. Ok, entonces, bueno, tengo el render y vamos a retornar algo. Entonces, en el return, ¿sí? ¿Sí? En el return lo que yo hago es retornar código HTML o lo que yo quiera hacer acá dentro. Esto es lo que ya conocemos como JSX, ¿listo? Que es dentro de JavaScript empezar a trabajar con elementos HTML. Entonces, digamos, yo tengo un div y empiezo a trabajar, ¿listo? ¿Qué pasa con este componente? ¿Se acuerdan cuando hablamos de cosas de ECMAScript? Todo lo que exporto, todo lo que voy a importar, tengo que exportarlo primero, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Yo hago un export, ¿sí?
Esto puede variar, ¿no? Lo que les decía como en la guía, ¿no? Con el nombre que yo lo exporte luego. O sea, yo le puedo colocar otra variable, lo puedo meter dentro de una función, bueno, puedo hacer como quiera. Pero por lo general se hace un export default, ¿sí? Por defecto. Y usuario, ¿listo? Esa es la forma básica de crear un componente. Entonces vamos a utilizarlo. H1, soy un usuario. Esa es la forma básica. Ahí tenemos nuestro primer componente creado en este momento en React. Listo. Si yo voy a utilizarlo, digamos que yo lo voy a utilizar acá en el componente, uno de los componentes principales. Recuerde, index es el que me está haciendo el render DOM. ¿Para qué sirve el render DOM? Pues para renderizar en mi página, ¿sí? En el DOM como tal. Listo, ¿qué me renderiza? Este componente app, que es un componente función, ¿no? No hay ningún problema. Yo lo puedo hacer con clases, como quiera. Listo. Ya tengo mi hola mundo. Sucede que yo quiero importar, hacer un import, ¿sí? De otro componente, pero entonces este componente se llama usuario, ¿sí? Y quiero decirle que este componente, la ruta, me fui mucho, está en componentes y es usuario, ¿listo? Eso es lo mismo que yo hago JSX, ¿no? Ustedes yo ya les he explicado esto, no hay lío con esto. Y lo mismo, ¿no? Entonces yo voy a crear un usuario, ¿listo? En su código puede quedar así. Yo tengo una herramienta que me ayuda a ordenar un poco el código, entonces me lo mocha. Y vamos a mirar que esto funcione. Entonces, ¿cómo funciona Bejarano? npm run. No, dale. npm run start. ¿Listo? Y corremos nuestro servidor local y empezamos a trabajar con nuestros componentes. Entonces, efectivamente, pues yo empiezo a trabajar con mis componentes, ¿sí? ¿Por qué siempre quedas centrado? Porque la clase que lo precede está haciendo el centrado. Entonces aquí, cosa a considerar en JSX, ¿no? Hay algunas restricciones, como en este caso, yo no puedo escribir una clase CSS así, ¿listo? Como tal, perdón. Bueno, aquí porque es un componente de función sí lo podría hacer, ¿listo? Pero por lo general las clases se deben nombrar de esta manera. Class name es una palabra reservada. Si se hace con una clase, ¿por qué no? Porque se confunde con la palabra reservada para yo crear clases, ¿listo? Ese es pues, uno de los objetivos, ¿listo? ¿Qué más a considerar en JSX? Bueno, repasemos un poquito eso. Listo, ya tenemos nuestro componente. Las restricciones, bueno, las clases de estilos se nombran con class name. Hay otra cosa, yo no puedo en un componente, un ejemplo, como para que ustedes lo miren, no puedo tener esto. De hecho ahí el link me está mostrando un error. O sea, no puedo tener. En Vue también es así, ¿no? Salió Entonces debe haber en un componente un objeto padre, por lo general un div, ¿no? Y dentro de ese objeto padre todo el resto. Si yo lo hago así, estoy cometiendo un error y pues obviamente que React me va a mostrar un error, ¿sí? Entonces dice, oiga, Pato, por lo general hago esto dentro de un div, ¿sí? O utilizar el término de fragmento, ¿no? O sea, ustedes ya los que han trabajado en Android, es un fragmento de código, tiene que estar encapsulado dentro de un elemento principal, pero no lo puedo tener con cosas por fuera volando, ¿listo? Todo debe estar dentro de un div o dentro de un elemento principal, como tal, ¿listo? Entonces esto a considerar no se debe hacer, debe quedar así. Y no hay problema.
Listo. ¿Qué más podemos decir de esto? Pues, bueno, lo de las extensiones JSX deben tener un elemento primario, ya lo miramos. Y class name, pues, en el caso de que estamos utilizando class, porque es una palabra prácticamente reservada del sistema. Entonces, recuerden, estamos escribiendo, ahí el compilador o el transpilador de código se confundiría. ¿Eso era una clase de qué? No saben, ¿no? Voy a escribir una clase de un objeto como tal, voy a escribir una clase de CSS. Entonces, entra a... Los que crearon CSS no pensaron en eso, ¿no? O los que crearon el maquetado de HTML tampoco. Entonces, hoy en día JSX nos ayuda a solucionar eso. Bueno, muy bien. Listo, entonces tenemos nuestro primer componente. Los componentes para hacer extensiones o uso de expresiones utilizan las llaves o los bigotes, pues, que le llaman. ¿Listo? Para yo poder colocar variables o ejecutar operaciones que no sean muy complejas, ¿listo? Dentro de la lógica, o sea, no se puede abusar tampoco de eso, ¿listo? Hay que tener un poco de cuidado. Entonces, un ejemplo, aquí tenemos pues un random que estamos sacando. Yo soy Carlos, P1. P. Mi edad es, y dentro de esto ya puedo generar pues cualquier tipo de instrucción, ¿no? Entonces yo puedo decir 24. No hay problema. ¿Listo? Mi edad es 24. Es una constante como tal. La puedo utilizar. O puedo ya utilizar pues lógica de JavaScript. Digamos la función. Afloremos esto. Mat, como lo hacíamos en el ejemplo, un random. Pues no soy tan viejo, solo de 30. ¿Sí? Mi edad es... Y miren cómo funciona esto. Entonces, esa es la forma de escribir componentes. Los componentes decían que una de las características es que son reutilizables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo pues creo otro de esos componentes? ¿Sí? ¿Sí? Soy un usuario, Carlos, y él sigue generando una funcionalidad, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Listo? Eso, arrancando con lo que es, digamos, el uso como tal de la creación de un componente y cómo yo utilizo un componente. Y las expresiones, ¿listo? Todo lo que tiene que ver con variables tiene que ir dentro de estos bigotes, ¿listo? Dentro de estos corchetes, ¿ok? Ahorita, así mismo como miramos en Vue, lo de las cosas poderosas, ¿no? Que yo puedo tener en un componente, pues utilizar los props, ¿listo? Si yo lo hago en una, digamos, en una constante, tengo que pasarlo como parámetro, o si no, tengo que declararlo como, en el caso que tenga que declararse, ¿listo? ¿Cómo sería eso? Bueno, vamos a cambiar al modo de función. Digamos que yo tengo un usuario, ¿sí? Voy a crear una constante y vamos a refactorizar esto, ¿listo? Recuerde que es una función anónima. Esto es lo mismo, ¿no? Sino que en usuario hago lo igual. Y esto es una función anónima. Lo que cambia en eso es que nosotros ya no vamos a utilizar render como tal. ¿Listo? No vamos a utilizar render. Entonces ahí se hace la refactorización para cuando ya trajemos con Qs. Si ven código con clases, así se refactoriza. ¿Listo? ¿Y qué nos trae esto? Si nosotros venimos acá, exactamente lo mismo, ¿listo? Solo que nosotros utilizábamos clases, extendíamos de componentes, pero esto es desde hace 2 meses, ¿no? Entonces es algo muy nuevo, ¿no? No lo van a encontrar de pronto así, es algo reciente, ¿listo? Pero esa es la forma de reestructurar. Entonces, muy sencillo. Como yo tengo, esto es una row function, una función flecha, yo puedo pasarle parámetros. Entonces yo tengo los props.
props. ¿Listo? Y esos props son propiedades de mi componente que van a servir para personalizar el componente, donde yo voy a aprovechar la parte del componente padre donde esté utilizando para pasar la información. Lo mismo que hacíamos con View, pero acá no lo estamos declarando con data y bueno, o en la parte estructural, sino que se hace directamente como una propiedad que le estamos pasando a través de una función, porque este es un componente tipo función. Hay componentes tipo función, esto cambia, ¿no? Y hay componentes tipo clase, ¿listo? Entonces aquí estamos en un componente tipo función. Entonces tengo los props, ¿y cómo los utilizo yo? Sencillo, ¿no? Simplemente utiliza la palabra, como la llamó, props.nombre. Si se hiciera con la clase, tendría que crear this.prop y el nombre de la propiedad o del prop, ¿listo? Entonces, digamos que yo le voy a pasar soy, y acá props.nombre, y edad ya se lo vamos a pasar no aleatorio, sino que vamos a pasarlo ¿Es props. convención o por nomenclatura de React? Aquí lo estoy haciendo porque lo estoy pasando por función, ¿no? Pero si yo lo hago tipo clase, sí es como tal, tiene que llamarse así, this.props. Pero me refiero al nombre de la variable props. Sí, pues por lo general se deben nombrar así, ¿sí me entendés? Ah, Pero eso puede variar, ¿listo? Recuerden que aquí estamos haciéndolo por tipo función, ¿no? Pero si es punto clase, tiene que llamarse William props o props, ¿listo? Edad, ¿ok? Mire, bueno, yo no lo pasé, no le pasé nada, entonces él queda absolutamente en nada. No le hemos pasado datos, entonces, ¿cómo hacemos para pasarle datos? De la misma manera como nosotros lo hacíamos acá, ¿listo? Entonces, digamos que yo tengo nombre, es una propiedad de mi tag, digamos Carlos, ¿sí? Nombre, Verónica, mi esposa, edad, ¿sí? Yo tengo 20, ¿sí? Edad, mi esposa es mayor, 21. Sueños, dice. ¿Listo? Y miren que ya pasé las propiedades, ¿listo? Así de sencillo. ¿Fácil? Bueno, ahorita me voy a colocar a hacer toda una página de componentes. Cosas a considerar, pues todavía no tocamos el estado, esperemos que lo más pronto posible estemos tocando eso. El viernes ya tocamos lo que es el estado y nos juntamos ya, yo creo que hagámosle directamente con los hues para que entremos a ver cómo se está escribiendo hoy en día React, ¿listo? Tranquilos que aquí no nos estamos saltando ningún tema, sino que es una ayuda, lo van a ver porque es una ayuda importantísima en escribir código en React. Volviendo a la presentación, a la diapositiva, ¿qué pasa si yo, digamos, quiero escribir código dentro de esa etiqueta? O quiero, bueno, no escribir código, ¿no? Sino quiero escribir algo, o sea, quiero pasar algo, sea HTML o esto. Entonces existe props children, ¿sí? Props niños o hijos, o bueno, lo que sea, ¿listo? Entonces esos hijos, esos chiquillos que van a estar dentro, yo lo puedo pasar. Si yo hago esto, digamos así, hagámoslo acá con... ¿Listo? Si yo hago esto, ¿no? Y digamos un ejemplo. ¿Sí? Si yo ya mi código, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, pero inmediatamente si yo lo hago con una propiedad hija, él le va a pasar lo que tenga en el contenido, ¿sí? ¿Listo? O lo que tenga dentro. Yo puedo hacerlo a través de un div, a través de cualquier elemento, e incluso a través de otro componente, ¿listo? Puedo hacer todo eso con prop children. Pero recuerde, es lo que esté dentro de la etiqueta del componente, ¿no? No estamos hablando de nada más. Entonces,
Lo pasamos y vamos a ir a usuario y le decimos que dentro de una etiqueta P, P, sí, entonces le vamos a colocar props children. ¿Listo? Y efectivamente, ¿no? Miren, ahí el contenido de eso ya empieza a ser renderizado. De hecho, todo lo que le montemos ahí lo va a renderizar dentro de la etiqueta P. Entonces hay que entender de pronto de no saltarse algunas pues, reglas de HTML o así, como tener eso en cuenta. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, continuemos. Otro tema pues importante. Bueno, eso no lo voy a tocar ahorita hasta que no manejemos la parte de los hooks, pero sí vamos a mirar algo de cómo trabajo yo con estilos. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Como lo que hacíamos, digamos, yo necesito tener un estilo para este componente. Entonces vamos a crear una carpeta. ¿Sí? Y yo voy a crear en esta carpeta un archivo para mis usuarios. Y lo mismo. Para punto usuario, le voy a decir que el background ¿listo? Ahí me disculpan un poquito los diseñadores gráficos, por favor. Vamos a decirle que display. Ah, aquí hay. ¿Sí? ¿No hay diseñador? ¿Ninguno es diseñador? Bueno. Me siento a mis anchas. Volvamos miércoles. No, mentira. Listo. Entonces, ¿cómo yo hago para incrustar esto, digamos, dentro de mi usuario? Pues lo mismo, ¿no? Hago un import, ¿sí? Directamente del archivo, porque es un archivo CSS. Bueno, creo que aquí tengo que devolverme un poquito, ¿sí? Ajá, hasta styles. Y acá vamos a utilizar usuarios, ¿listo? Entonces lo mismo, si yo tengo para este usuario, y recuerden, no puedo utilizar class, lo hago directamente con class name y le coloco el nombre, ¿no? Entonces se llama usuario, si no estoy mal. Sí, listo. Inmediatamente pues él ya me va a tomar pues los estilos que yo está haciendo, ¿no? Vamos a darle un poco más de vida. Sí, pues voy a intentar de pulirme por ustedes. Esto ya es bonito, ¿no? Listo. Digamos que yo ya soy experto en estilos. ¿Listo? Y vamos a utilizar esta función y vamos a dar vamos a ver si nos da, bueno, aquí hay una herramienta, a ver que nos dé unos dos colorcitos al menos para no quedar en vergüenza, hombre. ¿Listo? Entonces vamos a copiar este. Y vamos a copiar este otro. ¿Listo? Y vamos a ver el resultado. Ah, ya. Soy diseñador. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿qué más le podemos hacer? Pues un margen de 5 píxeles y un padding de otros 5. ¿Listo? Ahí empezamos a tenerlos separaditos. Y miren.
lo que les decía, ¿no? Importancia de... ¿Ok? Y empiezo a trabajar con componentes. Entonces, dinamizo la creación de estilos. Recuerden que vamos a ver Style Component, que es otra herramienta para crear estilos y convertirlos en componentes. Pero ahorita esta sería la forma de empezar a trabajar como tal un componente con CSS. Listo. Todavía no voy a pasar, como les digo, a la parte de los estados. Hasta aquí, esa es la forma. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica porque la verdad si sigo hablando me quedaré sin voz. Vamos a crear que cada uno cree 3 componentes como tal. Subo la clase, ignoro estos archivos, subo la clase y ustedes lo implementan, ¿listo? Crear 3 componentes, lo que quieran crear. Simplemente y que le puedan cambiar el estilo, ¿listo? A base de práctica para que no se me aburra mucho. Guardo. Tengo un git ignore. Sí, está bien, ¿no? Listo. Control C. Listo. Listo. Recuerde que esto está dentro de la comunidad en clases Bootcamp React. ¿Listo? Ahí está el repositorio. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, ese es el ejercicio. Simplemente cree 2, 3 componentes y pruebe colocándole props y cambiándole el estilo. Nada más. ¿Listo? Hoy es la introducción, recuerden. No nos vamos a matar con eso. Y pauso la clase.